Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, que sea Él quien dirija este programa para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema ya que hemos tocado en otra oportunidad, que se llama la recaída en el pecado. ¿Por qué es tan importante analizar esto? Porque a veces caemos en el mismo pecado o en pecados que son parecidos, pero que nos llevan en contra de los mandamientos de Dios. Y el Señor nos llama a que vivamos en la pureza. Y vivir en la pureza implica sacarnos el pecado de encima. ¿Y cómo nos sacamos? A través del arrepentimiento, del sacramento, de la penitencia y la confesión, y esforzándonos de no volver a caer. Vamos a comenzar por las tentaciones. ¿Dónde somos tentados? En nuestra debilidad. Porque nosotros tenemos debilidades y fortalezas, ¿verdad? Pero nunca el diablo nos va a tentar en nuestra fortaleza, porque ahí estamos fuertes, pero sí nos va a tentar en nuestra debilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hemos procurado y hemos con esfuerzo salido de tal o cual pecado? El diablo, bien dice en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, está atento para volver en el momento oportuno. ¿Y cuándo es el momento oportuno? Cuando estamos desprevenidos, cuando estamos ocupados de cosas mundanas y nos olvidamos de Dios. Entonces, por eso es tan importante primero conocernos, saber tal o cual es mi debilidad. Entonces, ¿qué nos decía Jesús? Manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Pero cuando nosotros estamos desprovistos de la atención, del interés, entonces obviamente el diablo aprovecha eso y viene a tentarnos con mucha fuerza en esa debilidad. Entonces por eso es muy importante mantenernos siempre en el estado de gracia, estar conociéndonos constantemente. La palabra de Dios tiene eso. La palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos y nos va mostrando tales son tus debilidades y tales son tus fortalezas. Y es en nuestras debilidades donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso quería hablar de este tema, porque muchas veces se cae en el descuido cuando estamos tan ocupados de lo que el mundo nos propone y nos olvidamos de poner en primer lugar a Dios. La propia iglesia nos da las lecturas diarias. ¿Y qué es lo que Jesús hacía cuando se levantaba cada mañana? Se ponía en oración.
Entonces la importancia de la oración, ¿verdad? Y el alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Si caíste y si volviste a recaer, estás arrepentido o arrepentida, porque eso es fundamental. Para buscar la confesión tenemos que estar arrepentidos. De nada sirve darnos cuenta que volvimos a caer, pero estar felices con el pecado. Entonces ahí no hay arrepentimiento. Jesús nos dice que tenemos que arrepentirnos. De hecho, eso está ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 del libro de Isaías. Dice, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve, dice el Señor. Pero implica arrepentimiento. De ahí que es tan importante que nosotros llenemos nuestro espíritu de la palabra de Dios y lleguemos al amor a Dios. Ese amor que tiene que ser inquebrantable, así como Él nos dice, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, porque de verdad tenemos que llegar a querer tanto a Dios que nos duela caer en el pecado. Entonces, con ese arrepentimiento, con ese dolor del pecado, como habla el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí tenemos que ir a buscar ese sacramento de la penitencia o la confesión y pedir a Dios sus fuerzas, porque sin las fuerzas de Dios no podemos hacer nada. Nosotros somos débiles. Acuérdense que dice en el capítulo 6 de Efesios, nuestras luchas no son contra seres humanos normales, sino contra gobernantes y autoridades sobrenaturales del mal. Entonces, estamos luchando con algo que es más fuerte que nosotros. La tentación es más fuerte que nosotros, por eso nos hace caer. Pero nosotros le tenemos a Dios. Por eso tenemos que acudir a Él, prendernos de Él. Y dice en el capítulo 1 de Romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Por eso es tan importante alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios para poder tener esa fuerza, para poder rechazar la tentación y no caer en el pecado. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Nacieron. ¿Así? ¿No flash? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Estábamos hablando de la recaída en el pecado. Por eso es importante, decíamos, ¿verdad?, conocernos. Y si yo sé que irme a tal lugar me lleva al pecado, si yo sé que estar con tales o cuales personas hoy todavía no soy suficientemente fuerte para poder decir no a lo que me va a hacer pecar, entonces tengo que evitar todo aquello que me pueda llevar a ir en contra de Dios. Por eso les decía que es tan importante el amor a Dios, porque nosotros tenemos que tener en primer lugar, dice el primer mandamiento, a Dios. Entonces, si nosotros le amamos a Dios, nosotros no vamos a querer ir en contra de Dios. El problema está en que Dios no está en primer lugar y que no se ha llegado a ese amor a Dios. Dios nos ama a nosotros, pero nosotros, ¿por qué pecamos? Porque no le amamos suficientemente a Dios y Dios no está en primer lugar en nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante, como les decía recién, conocernos, ver qué es lo que me lleva a caer en tal o cual situación y no exponerme a eso. Por eso tenemos que saber que nuestras fuerzas son insuficientes y por eso nos dice en 2 Corintios que nosotros tenemos que apartarnos del mal, salir de ahí, dice, no te quedes, porque si no va a ser más fuerte que vos, porque es tu debilidad, es nuestra debilidad. Entonces cada uno tiene que conocerse, cada persona es diferente, ¿verdad? Cada persona, así como somos diferentes físicamente, también la manera de ser, la forma de ser de cada uno es diferente. Entonces tenemos que aprender a analizarnos, tenemos que aprender y entrenarnos a estar con Dios todo el tiempo. Les digo entrenarnos porque es una decisión del ser humano el mantenernos en esa fidelidad a Dios y estar siempre atentos a que no nos apartemos de su presencia. Acuérdense que Jesús nos decía que nosotros teníamos que permanecer con Él para que Él permanezca con nosotros. Eso está en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Entonces, nosotros tenemos que permanecer y por eso es tan importante la decisión que tomemos de esforzarnos. Pero es una decisión personal. Yo no puedo decidir por otra persona. Yo tengo que decidir por mí mismo. Cada uno decide qué quiero. Porque hay una realidad. Si nosotros nos metemos en el pecado y permanecemos en el pecado, nuestra vida se destruye. Porque el diablo viene a 3 cosas, dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10, viene a robar, a matar y a destruir. Pero su fin es destruir. Y el único que te puede salvar de esa situación es Dios. Entonces vos tenés que decidir estar con Dios, no dejarte llevar por la tentación. Muchas veces la persona justifica sus tentaciones y sus pecados y dice, no, es que yo soy débil, no, es que yo no voy a poder. Pero la palabra de Dios te dice que con Dios todo se puede. Por eso que tenemos que permanecer con Dios. Por eso tenemos que decidir y luchar. El mal no va a desaparecer, nunca, hasta que llegue ese fin del mundo. El mal va a estar y es más, hoy está creciendo muchísimo. Ahora, nosotros tenemos que aprender a entrar bajo esas alas protectoras de Dios y permanecer ahí. Y para eso tenemos que decidir esforzarnos por hacer lo que Dios nos pide. Y eso es día a día. Por eso nos dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, ocúpate de las penas de cada día. Cada día no vayas a pensar cómo voy a hacer pasado mañana, cómo voy a hacer dentro de 1 año, cómo voy a hacer dentro de 5 años. No. Es hoy me levanto y hoy decido permanecer con Dios en todo el tiempo de este día. Y así cada día. Prendidos de Dios. Acuérdense que en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas nos enseña cómo rechazar las tentaciones. ¿Y cómo se rechaza las tentaciones? A través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos y nos conozcamos también. Porque cuando me doy cuenta que viene la tentación,
es a través de la palabra de Dios, repitiendo palabra de Dios y aferrándome a la palabra de Dios, que voy a poder permanecer con Dios y no fallar y no caer en ese pecado. La decisión es nuestra. Y cuando Dios nos creó, nos hizo libres. Entonces, en nuestra libertad tenemos que decidirnos a permanecer con Dios. Ahora, y entender siempre que el pecado te lleva siempre a la destrucción. En el capítulo 5 de Sirácides o Eclesiásticos dice: nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, decir no me va a pasar nada, no, esta vez nomás, Señor, y después me voy nomás y me confieso, entonces ahí no estoy decidido a salir, ahí no estoy decidido o decidida a luchar. Por eso no hay que engañarse a uno mismo, sino uno tiene que tomar conciencia de cuál es nuestra radiografía espiritual hoy, cuál es nuestra situación hoy, cómo estamos, y ahí permanecer. Y ahí esforzarnos por mantenernos en esa fidelidad a Dios y por entender que la fidelidad a Dios está unida al amor. Por eso en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 18, dice, cuando habla de Jesús, en Él todo era amor y fidelidad. Porque el que es fiel es porque ama. Y por eso tenemos que analizar muchísimo en nosotros mismos cuánto amamos a Dios, porque a veces amamos de boquilla. Pero las palabras sin los hechos no funcionan. El Señor nos pide coherencia de vida. Entonces, ¿cómo voy a poder luchar contra aquello que sé que es una tentación para mí, contra aquello que sé que es mi fragilidad? Solo con Dios. Y Dios te va a dar la fuerza. Dice en el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Entonces clamemos a Dios, pidámosle a Dios y tengamos la seguridad de que Dios no nos va a fallar. Leamos la palabra de Dios todos los días. La palabra de Dios, acuérdense siempre, es fuerza de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo.
Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Estábamos hablando de la recaída en el pecado. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que analicemos, que nos conozcamos, que leamos la palabra de Dios, que entremos en oración y que tengamos un tiempo de oración. Cuando nosotros rezamos, estamos recibiendo esa fuerza que viene de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar incluida en nuestra oración. O sea, cuando rezo, por ejemplo, y rezo un Padre Nuestro, el Padre Nuestro es palabra de Dios porque está acá en la Biblia. Entonces me está proveyendo esa fuerza de Dios para no volver a caer. Y tenés que saber algo. El diablo va a insistir, pero nuestro Dios es más fuerte, muchísimo más fuerte. Y con Él todo se puede. Pero está en nosotros decidir prendernos de Dios, luchar y esforzarnos por mantenernos en esa fidelidad a Dios. Y quería compartir con usted una partecita del capítulo 3 de Proverbios, donde dice: Hijo mío, actúa en todo con reflexión y prudencia. No las pierdas de vista, ellas te darán vida y te servirán de adorno. Qué importante, la reflexión y la prudencia. Hay una regla de oro que le llamamos nosotros, ¿verdad?, que sale de la palabra de Dios. Rezá, pensá y después obrá. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nosotros hacemos las cosas porque nos dejamos llevar por las tentaciones, por nuestros instintos. Muchas veces después pensamos ¿para qué dije? Y después rezamos para solucionar. Pero sin embargo la palabra de Dios nos habla de rezar, pensar y después obrar. Por eso acá nos habla de reflexionar y cada mañana pedirle a Dios su fuerza y no estés, digamos, a tiro de aquello que te puede causar una tentación y que te puede llevar al pecado. Sé prudente. Nos habla la palabra de Dios que seamos prudentes y que entendamos que necesitamos esa prudencia que es la madre de las virtudes. Dice después: entonces caminarás seguro y tu pie no tropezará. No tendrás miedo al acostarte, reposarás y tu sueño te será bueno. No temerás el espanto repentino ni la agresión de algún malvado. Yahvé estará a tu lado y cuidará que tu pie no se prenda en la red. ¿Por qué? Porque el diablo nos pone redes para que caigamos, que son las tentaciones, nuestras debilidades. Pero nos dice que nos mantengamos en la fidelidad a Dios, que seamos reflexivos, prudentes, y vamos a ver los resultados. Y también que no tengamos miedo, porque el miedo, ¿qué es lo que hace? Paraliza y nos lleva para atrás. Cuando Jesús le veía a sus apóstoles que de repente tenían miedo y que eso les llevaba a un resultado contrario al que ellos le pedían, Jesús les reclamaba: ¿por qué tienen miedo?
Y decía, hombres de poca fe. Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo estoy espiritualmente? Fíjense, este tiempo de donde se acercan las fiestas, donde en realidad festejamos el nacimiento de Jesús, muchas veces la persona se olvida en todo este tiempo de Dios porque las cosas del mundo le consumen, sean las preocupaciones o sea todas las actividades, tanto sociales como del mundo, que le propongan. ¿Y Dios dónde queda? ¿Qué es lo que festejamos en la Navidad? Festejamos el nacimiento de Jesús. Entonces tenemos que ocuparnos más que nunca de mantenernos prendidos a Dios en oración, analizando, reflexionando, dando tiempo a la palabra de Dios. Y esa decisión es personal. Eso es algo que nadie te puede exigir. Eso es algo que vos tenés que querer. Por eso vas a poder dormir en paz, te dice, porque de verdad, cuando la persona está preocupada o desesperada, con 1000 cosas en la cabeza, pierde el sueño y no puede reposar. Y obviamente el cuerpo necesita ese tiempo de dormir bien para repararse internamente. Y cuando la persona no descansa, después le cobra el cuerpo. Al día siguiente le duele todo. Entonces por eso dice que Dios estará a tu lado y cuidará que tu pie no se prenda de la red. Cuando nosotros nos mantenemos en unidad con Dios, viene la tentación. No quiere decir que no venga, pero el Señor nos muestra, cuidado. El Espíritu Santo nos va advirtiendo, cuidado con esto, con lo otro, para que no caigamos justamente en esa tentación que nos puede llevar al pecado. No niegues un favor al que te pide, siendo que puedes hacerlo. No digas a tu prójimo, vete y vuelve. Si hoy tienes lo que te pide, no le digas, te daré mañana. Nos habla acá del amor al prójimo. Es que está tan ligado el amor a Dios al amor al prójimo. Porque el amor a Dios pasa por tu prójimo, que es tu próximo. ¿Y quién es tu próximo? Todas las personas que Dios permite que lleguen a tu vida. Entonces, nos decía ya en las cartas, San Juan, ¿verdad? Ya en primera de Juan 4, 20 al 21, ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos. Amen primero al prójimo a quien ven y ahí estarán amando a Dios a quien no ven. Entonces, podés ayudarle a alguien. Cuidado, no caiga en el pecado de omisión, te está advirtiendo. Porque el pecado de omisión es una de las 4 formas de pecar. ¿Cómo pecamos? Pensamientos, palabras, obras y omisión. Son 4 formas. Entonces acá nos advierte, no dejes de hacer el bien que podés hacer. Hacé, porque el Señor cada día está observando cada una de nuestras vidas. Y cada día el Señor quiere conducirnos hacia el Padre, a la salvación. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a seguirle y a recorrer el camino que Jesús nos traza. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible.
Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Estábamos hablando de la recaída en el pecado y estábamos leyendo una partecita del libro de Proverbios capítulo 3, ¿verdad? Desde el versículo 21 en adelante, y dice en el versículo 30: no discutas por cosas sin importancia, no metas pleito al que no se portó mal contigo. No admires al hombre violento ni sigas sus ejemplos. Sepas que Yahvé aborrece a los perversos y viene a convivir con los justos. Entonces, cuidado con meternos en discusiones inútiles. A veces, porque no, yo quiero tener la razón, comienzo a discutir, a pelear con el otro. ¿Y qué se gana con las discusiones? ¿Qué se gana con las peleas? ¿Quién gana? Nadie. Simplemente logramos sacar a relucir cosas muchas veces que están escondidas en nuestros corazones y que nos llevan a actuar en contra de aquel que Dios permitió que esté a nuestro lado. Tenemos que aprender a tener paciencia. Por eso dice, ¿verdad?, que hay que tener reflexión, prudencia, y la paciencia está ligada a la prudencia. Entonces, tener paciencia con los demás y dar amor y entender que el Señor tiene paciencia con nosotros y está esperando que nosotros decidamos cambiar, está esperando que nosotros pongamos en práctica todo lo que Él nos enseñó en su palabra. Entonces, cuidado con admirar la violencia. A veces le ocurre algo malo a alguien, inmerecido tenía, se dice, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y cuando juzgamos, nos estamos apartando de Dios. Entonces, cuidado, porque Dios no acepta el que está en el mal camino. Por eso dice, Dios aborrece al perverso. Perverso significa ese que está con otra versión que no es la de Dios. La maldición de Yahvé está sobre la casa del malvado, mientras que bendice la casa de los justos. Bueno, eso tenemos que ver. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos recibiendo bendiciones o estamos apartados de Dios recibiendo maldiciones? Pues de Dios no viene ningún mal. Bien claramente dice la Biblia, ¿verdad?, que de Dios viene todo bien. Entonces, si es que me están ocurriendo males y males y males, ¿será que no estaré haciendo algo que sea contrario al querer de Dios? Por eso es importante buscar un buen análisis de conciencia, buscar un tiempo para hacer una linda confesión y mantener ese estado de gracia. Y si te está haciendo muy difícil mantenerte en no caer en el pecado, busca también un grupo de apoyo en la iglesia. Hay muchísimos grupos, movimientos, busca. Y ¿saben qué? Es cuestión de pedir simplemente, porque dice la palabra de Dios,
pide y se te dará. Busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Y de verdad, apenas se busca y el Señor pone enfrente nuestro un lugar donde podamos fortalecernos en Él y donde podamos encontrar esa dirección de Jesús, esa dirección que Jesús nos enseña en su palabra, el camino de salvación. La decisión es nuestra. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance y mantengámonos siempre prendidos y unidos a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a mantenernos en la fidelidad a tu palabra, que usemos tu fuerza, Señor, que está en tu palabra, y que nunca nos apartemos de tu presencia. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que obremos siempre, mi Dios, como verdaderos hijos tuyos. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.